Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y quiero recomendarles un libro. Pulcrum se llama, desde Antonio Ruiz Retegui y está en Rial, este, en este editorial. Este es un libro bellísimo sobre la belleza. Reflexiones sobre la belleza desde la antropología cristiana. Quiero compartirles algunos fragmentitos porque en estos tiempos de tanta fealdad, de tanta violencia, de tanto horror, de tanta muerte injusta, de tanta maledicencia, de insultos entre unos y otros, de malas palabras, de malas actitudes, de egoísmos manifiestos de distinta manera, es necesario que recuperemos el sentido de la belleza, que es muy distinto a la sola estética. Por ejemplo, aquí dice, la mera sensibilidad para captar y gozar de lo bello en sí mismo, si no está íntimamente conectado con la verdad, el bien y la unidad, degenera fácilmente en esteticismo. Y el esteticismo es estéril, agnóstico y nihilista. Es estéril, no es fecundo, es agnóstico, no conoce, es ignorante y es nihilista, no tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos que observar nuestras actitudes y las de otros. Ahora en el ambiente político partidista, en los posibles candidatos a la próxima presidencia de la República Mexicana, que serán las elecciones en el año 24, pues tenemos que estar atentos a lo que escuchamos y a lo que miramos en estos personajes que se van a proponer como presidentes de México. Su discurso, por más bello que sea, no nos puede engañar, así como confundir, porque caeríamos en la mera estética. Tenemos que apreciar la belleza si es que la hay. Y esta tendría que estar relacionada con el bien, con la verdad, con la unidad. Y la unidad está relacionada con el orden, con la legalidad, con la justicia. Y todo lo que diga, todas sus palabras tendrían que estar respaldadas por sus acciones. Entonces, ojalá que, y con su proyecto de gobierno, ¿no? Con base en la realidad, la verdad es muy importante. Tenemos que estar muy atentos a eso, ir desenmascarando, quitando la máscara, tanto de nosotros como de los otros ante nosotros, estar conscientes hasta que aparezca la belleza. Y entonces la belleza nos puede dar a todos alegría y paz. México necesita alegría y paz, pero eso solo se da con salud mental y emocional. Y eso solo se da en la verdad. En la mentira no hay salud mental ni emocional, en ninguna persona y en ninguna nación. Para la actuación libre no basta la afinidad objetiva entre la acción y la persona. Es decir, no basta hacer lo que es objetivamente bueno. Hay que hacerlo de manera que la acción sea realmente humana. Es decir, que se conozcan los aspectos antropológicos relevantes de la acción en cuestión. No basta hacer algo bueno o bien hecho, sino que tiene que ser de manera consciente, considerando a la persona humana como el centro de toda la acción, el beneficiario de toda acción. Cada persona, beneficiaria de toda acción humana. A este aspecto se refería Santo Tomás de Aquino cuando escribió: la persona es libre cuando se pertenece a sí misma. El esclavo, por el contrario, pertenece a su dueño. Y si nosotros notamos que el dueño de una persona es el placer, el tener, el poder, ¿no? Está poseído por el afán de poder, poseído por el afán de placer y poseído por el afán de tener. Poder, tener, placer. Poseído por todo ello, no es una persona libre y mucho menos capaz de garantizar la libertad de los otros. Al contrario, un esclavo tiende a esclavizar a otros para conseguir todo aquello en lo que está anclado: el poder, el tener y el placer. Así, quien actúa espontáneamente actúa libremente cuando no tiene dueño, mientras que quien recibe su impulso de otro no actúa libremente.
Cuando tiene dueño me refiero a estos dueños, ¿no? El poder, el tener y el placer como dueños. Quien está poseído por el dinero, por la fama, por el estatus. Ya no busca el bien, está atrapado, está anclado. No es capaz de arriesgar nada por conseguir la justicia. Es un esclavo. Entonces, quien evita el mal, no porque es un mal, sino porque hay un mandamiento de Dios, no es libre. Fíjense qué radicalidad de este pensador. Buenísimo. Quien evita el mal por miedo al infierno, por miedo al castigo, no es libre. Quien evita el mal porque reconoce el mal como malo, entonces sí es libre. Quien evita el mal porque el mal es mal, entonces es una persona libre. Este es un buen criterio, ¿no? La belleza y la libertad. Un buen criterio para elegir a nuestros gobernantes. Yo creo que eso podríamos tomarlo en cuenta. A ver, tengo acá otro libro que se llama Afectividad y Confianza. Este es un libro muy importante también para sanar el ambiente, porque nosotros podemos querer mucho a una persona, pero si vemos que no tiene la capacidad de gobernar, la capacidad de administrar, la capacidad de relacionarse sanamente con las otras personas, la capacidad de poner límites, la capacidad de conseguir la soberanía alimentaria, la capacidad de honrar a los pueblos originarios de este país e involucrarlos en todos los procesos para alcanzar el desarrollo conjunto de la nación mexicana. Pues por más que nos agrade su personalidad, ¿no? Su carácter y toda su actitud ante la vida, pues no podemos caer en la trampa. Ya hablamos del esteticismo y de la belleza. Ya hablamos de la libertad también, de la esclavitud. Ahora, en este libro que se llama Afectividad y Confianza, desenmascarar el autoengaño, el compilador es José Manuel Roqueñi Reyo. Este cuate ha juntado las palabras, los textos, artículos de varios pensadores. Daniel Vázquez, José Alberto Ross, Cassandra Fernández, Ezequiel Telles, Sandra Anchondo Pavón e Ignacio Silva Cruz, Vicente de Haro, Jorge Medina Delgadillo, Alejandra Fierro, José Manuel Roqueñí, Jorge Morales Ladrón de Guevara, Danael Landeros García, Yao Maleiro de Oliveira. Y bueno, yo lo tengo todo apartado, ya lo he leído todo en otros momentos, tengo un montón de subrayados y páginas apartadas, pero a ver si les puedo leer algo y que al leerlo digamos juntos, wow, esto es muy importante, muy, muy, muy importante. A ver, el término Gesinum que he usado hasta ahora es difícil de traducir. Usualmente se vierte como intención o disposición fundamental del ánimo. La teoría kantiana de la acción articulada en máximas exige una decisión y por tanto una máxima suprema. En términos de generalidad y fundamental, en términos de la orientación hacia el bien o hacia el mal, la subordinación de los impulsos sensibles a la ley moral o viceversa. Esta máxima es la del Gesinu, entendida pues como un acto, como una opción fundamental y como el límite supremamente general en la teoría de la acción que hace de las máximas la unidad semántica, de la inteligibilidad del actuar racional. En la religión se establece que la decisión fundamental de la Gesinu es única y se refiere al uso completo de la libertad. Nuevamente aparece el tema, ya que esta decisión está supuesta en todos los actos concretos y particulares. Debe ser concebida como atemporal. Sin embargo, no deja de considerarse como un acto libre y por ende imputable. Bueno, entonces este libro es muy interesante porque nos habla de lo importante que es no autoengañarse.
Sería un libro obligado para todos los candidatos a la presidencia de la República Mexicana, muy importante. También sería un libro obligado para todos los que están en proceso de discernimiento para elegir una carrera o para tomar la decisión de casarse o de separarse o de hacer un viaje importante que cambiaría su vida. Es evitar el autoengaño y en todas sus páginas y a partir de los distintos temas que analizan, los distintos aspectos que analizan del riesgo constante en el que estamos de autoengañarnos, hacen, traen a la conversación, a sus escritos, a sus disertaciones filosóficas a otros autores. Por ejemplo, hay uno que me falta leer y que lo quiero leer sobre, según Levinas, nostalgia de alteridad. El conatus essendi como origen del autoengaño, según Levinas. Imagínense qué bonito. Este es de Jorge Medina Delgadillo, de la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos a ver si encontramos. A ver qué les leo. Por lo menos la introducción a este artículo. Una fenomenología del autoengaño nos revela dos momentos constitutivos del mismo. El sujeto sabe con certeza o cuenta con evidencia suficiente o bastante probable para afirmar que X es Y, o bien que X no es Y, según sea el caso. Otra posibilidad es el sujeto desea creer que X no es Y, o bien que X es Y. Sin embargo, más allá de la literatura existente sobre lógicas del deseo y lógicas de creencias, más allá incluso de las explicaciones psicológicas que intentan describir el autoengaño desde una autoprotección por la vulnerabilidad expuesta hasta una contrainteligencia errada, vale la pena explorar las raíces filosóficas del autoengaño. En otras palabras, mirar lo que metafísicamente está en juego y que se manifiesta a través de los deseos y las creencias. Me parece que un filósofo que nos puede ayudar a transitar por semejante intento es Emmanuel Levinas, quien en toda su obra analizó, entre otras cosas, el afán de seguir siendo, es decir, el conatus essendi, como motor de una subjetividad que se vale de todo para perseverar en su ser ordinariamente a costa del prójimo. Qué importante el querer seguir siendo aún a costa del prójimo, querer seguir siendo el malo de la película, querer seguir siendo el perverso, querer seguir siendo el criticado, querer seguir siendo el que vive en constante riesgo por su mala conducta, querer seguir siendo el lujurioso, el libidinoso, el ladrón, el mentiroso, querer seguir siendo aún a costa del prójimo. En efecto, para este filósofo lituano, la evidencia del rostro del otro que me solicita, que me pide salir de mí mismo, es suprimida y la conciencia acallada, sobre pretexto de algún tipo de riesgo para la propia existencia, del peligro que supone dejar de ser para sí por ser para el otro. El egoísmo radical, en el egoísmo radical está la base del autoengaño, así como el altruismo radical es la base de la paciencia y la claridad de sentido. Bellísimo. Les recomiendo que consigan este libro, es de Editorial Panorama. Afectividad y confianza. Son varios autores analizando a varios pensadores para poder desenredar el tema del autoengaño y que en primer lugar ese texto nos ayuda a nosotros mismos, pero también nos ayuda a detectar cuando alguien por estarse autoengañando pretende engañarnos, por creerse más de lo que es, por querer seguir siendo el malo, por querer seguir siendo el despreciable y por seguir teniendo poder, ahí está mucho la megalomanía, ¿no? Y también están pues todos estos que no asumen que hay un proceso de sanación, de liberación, de cura de sus rasgos de personalidad y perseveran en ser aquello que compraron para sí, ¿no? Esa imagen nefasta de sí mismos y siguen siéndolo a una costa de los otros.
El rostro del otro no los llama a corregirse a sí mismos para bien del otro, sino no miran el rostro del otro y siguen siendo malos. Hay que tener muchísimo cuidado. Este tema es para todos los fenómenos humanos, no solamente para que elijamos a nuestro próximo presidente, que entre los que se propongan habrá quienes se autoengañan, que no nos están mirando como ciudadanos, que quieren seguir siendo los que tienen el poder, sin reconocer que han tenido muchas deficiencias. Y además engañando a la gente, poniendo en mal a los ojos de los otros, a quienes quizás podrían ser buenos candidatos. Entonces, el tema del autoengaño es un tema obligado, todos lo tenemos que conocer, entender y trabajar para no autoengañarnos ni permitir que otros nos engañen. No hay nada más doloroso y molesto para el ser humano que ser engañado. Esto prueba que todos los seres humanos amamos la verdad, la necesitamos para tomar decisiones adecuadas. Entonces, no nos autoengañemos, miremos el rostro del otro y es por los otros por quienes nosotros nos corregimos a nosotros mismos. El que no se corrige es no solo porque se odia a sí mismo y está atrapado, anclado y esclavizado, sino porque no mira a los otros. No está dispuesto a ser mejor persona porque no ve a los otros. Es una ceguera terrible, un egoísmo terrible. Entonces, que Dios nos ayude a abrir los ojos y a saber tomar decisiones para nuestra vida. Entre esas decisiones muy importantes es nuestra participación cívica para construir una historia mucho más vivible en los próximos años. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.